No hubo patadas, no hubo peleas, no hubo una invasión del campo. Pero aún así, lo que pasó en 1982 entre Alemania y Austria en el Mundial fue una de las escenas más vergonzosas de la historia de los mundiales. Dentro vídeo. Para entender por qué esto fue tan polémico, el llamado el Pacto de Gijón, hay que volver y entender el contexto. Estábamos en el Mundial de España en 1982. Y este era un mundial especial por distintos motivos. Era el primer mundial de la historia con 24 selecciones. España organizaba el torneo y además el fútbol europeo era infinitamente superior al resto. Y dentro de ese dominio del fútbol europeo había una determinada selección que imponía muchísimo respeto. Y me refiero a Alemania Federal. Eran los máximos favoritos al título, tenían muchos de los mejores jugadores del momento y venían además de haber ganado la Eurocopa del año 80. Eso hacía que la gente los considerase como los maximísimos favoritos a este título. En el mismo grupo estaba Austria, una selección competitiva y que además conocía perfectamente el fútbol alemán. Y luego estaba Argelia, que para gran parte de la gente era simplemente una selección exótica que jugaba el Mundial tal vez por primera vez en su historia. De hecho, antes del torneo nos podemos encontrar declaraciones bastante arrogantes por parte de los jugadores y del staff de Alemania. Muchos jugadores decían que si perdían frente a Argelia, pues que se volvían andando a sus casas. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba, y es que Argelia ganó 2-1 a Alemania. Aquello fue un terremoto, y no solamente por la victoria, sino por la sensación de que Argelia había sido superior en aquel partido. Jugaban rápido, con personalidad y mostrando un fútbol que demostraba ampliamente que no habían ido a simplemente participar, sino que ese torneo era algo serio. Y en 1982 ese tipo de cosas sorprendían muchísimo más de lo que nos pueden sorprender ahora mismo. Así que aquello para los alemanes fue un golpe durísimo. Y ahí empezó lo que luego se cocinó unos días más tarde en Gijón. Después de aquella derrota contra Argelia, Alemania supo reaccionar y ganó el siguiente partido. Austria, por otra parte, estaba haciendo un torneo sólido y entonces se llegó al gran problema. En esa época, los últimos partidos de cada grupo no se jugaban a la misma hora. Así que cuando llegó aquel último partido entre Alemania y Austria de la fase de grupos, ambos equipos sabían exactamente qué resultado necesitaban para clasificarse. Argelia había ganado 2 partidos y eso significaba que dependía en gran parte del resultado que se iba a dar entre alemanes y austriacos. Y las cuentas eran claras. Si Alemania ganaba por 1 o 2 goles, pasaban a la siguiente fase Alemania y Austria. Y eso significaba que Argelia quedaría eliminada. Por contra, si Alemania goleaba, si Alemania marcaba una diferencia de más de 2 goles, Austria podría quedarse fuera. Y si Austria empataba o ganaba ese partido, era Alemania la que podía quedarse fuera. Y eso significaba que había un resultado perfecto para esos dos equipos. Un resultado que sabían perfectamente ambos dos cuál era. Así que durante unas horas el resultado de uno de los grupos de ese mundial quedó reducido en una especie de lógica matemática. Y claro, si dos equipos que pueden conseguir sus objetivos sin apenas hacerse daño entre ellos y sin hacer esfuerzo, pues está claro que esa va a ser siempre su mejor elección. Pero el fútbol en ese momento puede entrar en una zona un tanto peligrosa. El 25 de junio de 1982, en el Molinón, en Gijón, se jugaba este partido. Y se jugaba ante más de 40.000 personas en las gradas. Aquellos 40.000 personas iban a asistir a uno de los momentos quizás más infames de la historia de los mundiales. Y eso que el partido empezó bastante normal, con una Alemania que salió a jugar con intensidad, buscando el primer gol. Y de hecho lo encontró enseguida. Concretamente en el minuto 10, Hrubes marcó el primer gol alemán. Y ahí el partido murió.
literalmente, porque este era el resultado perfecto para los dos equipos. Y lo que vino después fue tan descarado que todo el público empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Los alemanes dejaron de atacar y los austríacos dejaron de presionar. Se sucedieron los pases horizontales entre ellos, balones atrás constantemente, jugadores andando. Es decir, durante más de una hora, dos selecciones profesionales dejaron de intentar competir, y eso hizo que el público reaccionase primero con murmullos y luego con silbidos directamente. En el estadio del Molinón empezaron a surgir los famosos pañuelos y muchos aficionados gritando fuera, fuera, fuera. Incluso se puede ver a muchos espectadores quemando billetes en señal como que eso había sido una estafa, habían pagado para no ver absolutamente nada. Era evidente que los dos equipos habían llegado a una especie de entendimiento de que eso les venía bien y que no iban a hacer nada más. Y lo cierto es que nunca hubo una confesión oficial sobre aquellos hechos, pero millones de aficionados sintieron que aquello fue una especie de estafa. Sin patadas, sin violencia, pero muchos sintieron que eso no era fútbol. En cuanto el árbitro pitó el final del partido, la reacción del mundo entero llegó enseguida. Periódicos de todo el mundo hablaron de vergüenza, de traición a unos mínimos valores deportivos, y en muchos titulares de prensa se empezó a llamar lo que habíamos presenciado en Gijón aquella tarde como lo que yo he llamado antes, el Pacto de Gijón. En algunos medios incluso se hizo alusión a la invasión o anexión de Alemania a Austria durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso muestra hasta qué punto generó indignación lo que se vio aquella tarde. Porque para mucha gente no fue simplemente un partido aburrido, sino una manipulación de lo que es el espíritu deportivo mínimo. Argelia protestó oficialmente de cara a la FIFA. No en vano habían ganado 2 partidos y se sentían como que merecían haber pasado de fase. Pero se vieron eliminados después de presenciar aquello. Pero la FIFA no hizo nada. El partido, por supuesto, no se repitió ni se hizo absolutamente nada. Tampoco hubo ningún tipo de sanción. De hecho, demostrar un posible pacto era prácticamente imposible. Pero la FIFA sí entendió algo importante, que aunque no pudiese ni sancionar ni a los alemanes ni a los austriacos, algo tenía que hacer. Y por eso, desde entonces, todos los últimos partidos de la fase de grupos de cada mundial se juegan siempre a la misma hora. Así que cada vez que veas como en las últimas jornadas de la fase de grupos se juegan los partidos cada grupo a su misma hora, esto es por aquella tarde en Gijón. Aquí podemos hacernos la pregunta, ¿aquello fue un amaño o fue otra cosa? Porque nunca se demostró si Alemania y Austria conversaron o llegaron a una especie de acuerdo para que se diese este resultado concreto. No apareció ninguna conversación, no hubo ningún tipo de confesión de nadie, y sin eso es prácticamente imposible, si no imposible del todo, demostrar algo similar. Pero lo que se vio en el partido quedó bastante claro. En cuanto llegó el primer gol, hubo una especie de no me ataques y yo no te ataco. Y por eso quizás esto sigue siendo algo tan polémico, porque realmente no se puede llegar a ninguna conclusión. No hubo maletines, no hubo un pago por un resultado concreto, tampoco hubo apuestas. Simplemente fueron 2 selecciones que dejaron de competir porque en un momento dado eso les beneficiaba. Y por supuesto, a lo largo de la historia no es este el único partido que hemos visto con este tipo de suposición. Equipos que hacen cuentas, que llegan a la conclusión que es mejor pasar el tiempo y que entre los dos equipos no se hagan daño para conseguir salvarse del descenso, ascensos, incluso títulos. Pero cuentan aquellos que vieron ese partido completo que fue mucho más descarado de lo que hemos podido presenciar en otro tipo de situaciones similares. Y quizás es por eso por lo que hoy en día todavía se recuerda bastante ese pacto de Gijón. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y aquí subimos vídeo todos los días. Estamos en pleno reto mundial, ya empezamos
Y vamos a hablar mucho acerca de la historia, de anécdotas, de cosas de los mundiales hasta que llegue la fecha de inicio del torneo. Y luego durante el torneo vamos a intentar cubrir el evento de una manera diferente, hablando y subiendo vídeo también cada día. Y no solamente desde aquí, sino que en el otro canal, en iPhone Explora, lo que voy a hacer es cubrir la otra parte del mundial. Es decir, la parte más de conocer a los distintos países que participan, conocer las sedes, conocer lo cultural y lo sociológico del torneo. Así que tienes este canal y tienes el otro canal también en la caja de descripción por si te quieres suscribir. Nada más por el momento. Como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.